Bendito Jesús. Alábele, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Tome su asiento y no permita que nada le robe su bendición, porque esa bendición depende de Dios, que siempre es fiel, y luego depende de cada persona, de cómo quiere manejarla, de cómo quiere recibirla. Permítanme felicitarle por estar esta noche en la casa del Señor, darle la más cordial bienvenida. Si tenemos hermanos y amigos que nos visitan, decirle que gusto que podamos compartir este momento juntos y hacer lo que la Biblia dice, tesoros en el cielo. ¿Cuándo hacemos tesoros en el cielo? Cuando nos tomamos aquel tiempo para las cosas espirituales, cuando trabajamos no solo por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Así es que una vez más la felicitación para todos, porque hoy escogimos la mejor parte. Antiguo y Nuevo Testamento es el título de la reflexión de hoy. Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a leer en el Salmo 119, el verso 105. Salmo 119, el verso 105. Algunos dirán, ni lo busco, ya me lo puedo de memoria. Tómelo de la Escritura, siempre tiene una bendición particular. Yo leo para ustedes, ese es el salmo más largo. Salmo 119, verso 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo repito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios nos bendiga en su palabra. Bueno, los que ya tienen ratos de estar aquí dirán, hermano Miguel, en ese pasaje ha predicado un sinfín de veces. Así es por la fuerza del contenido que tiene, que se presta para derivar que los principios fundamentales, digamos, de la vida cristiana, los principios fundamentales de la relación con Dios. ¿Qué dice ese versículo que tanto conocemos? Lo primero es que no son nuestras palabras, nosotros las repetimos, pero podemos decidir que sean nuestras palabras. Pero son las palabras de alguien que lo siente y lo vive de esa manera, y nos lo expresa y nos lo hace saber, y queda, como yo diría, un principio doctrinal. ¿Cuál es la guía espiritual para toda persona que pretenda caminar con Dios? La Escritura. La Escritura. Ajá, y fuera de la Escritura no hay otra. Es que por eso es que usa esa ilustración el salmista. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una manera de decir, esta es la luz. No hay otra luz. Cualquier otra cosa que se pueda tomar como guía, pues puede parecer un camino recto, pero terminar como un camino de muerte. Entonces, establezcamos este primer principio, y es que es la palabra de Dios la guía espiritual para todo creyente. Es la guía para toda persona que diga, bueno, ¿cómo he de vivir mi vida? ¿Cuáles son los parámetros de una relación con Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Cualquier cosa que te digan que no esté en la palabra no es válida, no tiene ningún valor, y eso es importantísimo. Pero al verlo así, me parece la cosa más sencilla. Hubieron tiempos en que no todas las personas tenían una Biblia, pero les pregunto lo que es obvio. Levanten la mano todos los que tienen una Biblia. Yo creo que todos. Cuenta, aunque yo sé que algunos hermanos son más ortodoxos y conservadores, pero cuenta si esa Biblia está en un teléfono, en una computadora, en una tablet, está escrita en un libro, está escrita en un papiro, o si por casualidad usted tiene una copia de los 10 mandamientos en piedra. En cualquiera de las cosas cuenta, porque el valor de la palabra de Dios no está en la tinta y en el papel, sino en el mensaje que la palabra transmite. Amén. Entonces lo que quiero decir es que si el principio es tan simple como el Salmo 119, verso 105, y todo mundo tiene una Biblia, es todavía más simple, porque no la tenemos en latín, ¿verdad? Solo los que algo le hacen al inglés se atreven para practicar tener una Biblia en inglés y en español.
pero al fin y al cabo lo que interesa es que la entendemos. Y eso nos haría pensar que es tan simple, pero fíjese que esa simpleza se vuelve complicada. Y se puede volver complicada por diferentes razones. ¿Por qué? Porque para entender la Escritura se necesita la ayuda de Dios. Para entender la ayuda de Dios, para entender la Escritura se necesita acercarse a ella. Recomiendan, es un pensamiento muy antiguo, acercarse con respeto, acercarse con espiritualidad, acercarse con reverencia, para que sea Dios en su misericordia quien nos ayude a interpretar. Porque si no, uno, por ignorancia, puede obviar cosas que pueden poner en peligro su vida espiritual y creer que está bajo la cobertura de esa luz, o como dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que vive bajo ese techo, si podemos simplificarlo, tiene la seguridad y tiene la confianza. Pero de pronto uno puede descubrirse que no está bajo ese techo. Hay una de las iglesias del Asia Menor que tenía el concepto de ella misma como una iglesia rica, como una iglesia poderosa, como una iglesia que no le faltaba nada. Entonces, una iglesia que se considera dentro de los parámetros, bajo el techo, bajo cobertura. Pero ¿qué le dijo Dios a esa iglesia? Estaba muerta. Que eran pobres y se pensaban ricos, que eran desventurados, que ni siquiera en términos espirituales estaban vestidos, sino que estaban desnudos. Estaban desnudos y no estaban vestidos. Y el Señor les exhorta y le dice, te recomiendo que compres de mí oro refinado y vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Entonces, de pronto, lo que quiero decir es que uno puede estar equivocado. Uno de los pasajes más trascendentes, aunque como nosotros a veces cuando creemos al Señor, a veces no tomamos un proceso de estudio sistemático de la Biblia, sino que lo que nos recomiendan leemos, o pasajes que se repiten con frecuencia, aunque he de decir que en los últimos 5 o 7 años casi no he oído el versículo que voy a citar ahorita, pero que siempre fue y es un versículo popular, aunque la gente olvida todo el contexto que tiene. San Juan 5:39. Ajá, ¿cuál es la recomendación? Escudriñarlas. Escudriñar es buscar. Entonces es sencillo, pero hay que buscar entre ellas cuál es el mensaje de Dios. Pero lo que me interesa aquí es el contexto en el que esto se dice. Esto se le dijo a los fariseos, esto se le dijo a los escribas. Les dice Jesús, escudriñar las Escrituras. Todo el contexto de esa discusión está basada en que ellos no pueden ni quieren ver en Jesús al Hijo de Dios. Y Jesús está diciéndole, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece, o sea, ustedes tienen esta idea de lo que la Escritura vale, que en ellas encontraréis la vida eterna. Por eso es que ustedes las estudian supuestamente, hablando de los judíos. ¿Y qué dice la última parte del pasaje? Ellas hablan de mí, les está diciendo. A eso se refiere cuando dice ellas dan testimonio de mí. Estoy usando este pasaje para que, saltando del 119, 105, entendamos que a pesar de que la palabra es la lámpara y que tengamos esa conciencia, podríamos encontrar la dificultad de que no estamos entendiéndola, no estamos recibiéndola, no estamos, hermanos, manejándola de la mejor manera. Los judíos fallaron. Lógicamente tengo que ser muy justo al decir esto. Ellos tenían cierto velo, porque era necesario que los judíos rechazaran a Jesús para que lo crucificaran y luego llegara el mensaje a los judíos. Por eso es que muchas veces cuando los discípulos preguntaban en privado sobre el significado de las parábolas, él les decía, no, es que a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, pero a los demás, a los que le oían públicamente, a los escribas principalmente, fariseos, no, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso tiene que ver con cierto velo, porque si Israel recibe a Jesús como su Mesías, no tenemos a un Cristo crucificado. Hubiéramos tenido en otra versión, digamos, a un Cristo que murió de viejito. No fue sacrificado, sino que murió de viejito. Entonces no funciona así. Entonces lo que me interesa es que la exhortación que se está dando es a fariseos y escribas diciéndole, allí estoy, búsquenme. Y ellos no lo habían encontrado. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted ve una foto de esas viejas de iglesia, donde se ven niños de escuela bíblica,
de hace 20 años, 25 años, 30 años, 40 años. Y le preguntan si usted está ahí. Y dice, no estoy. ¿Cómo no? Ahí está, búsquese. Y cuando la gente presta atención, se encuentra. Muchas veces el problema que tiene es que los rasgos han cambiado. Entonces, ¿de qué trata el mensaje? De esas cosas que a veces están delante de nosotros y las obviamos por ignorancia relacionada con la pereza espiritual, o, y voy a decirlo entre comillas, necesito que ponga mucha atención porque esto es extenso, no creo que lo terminemos hoy, lo vamos a tratar de terminar el domingo, o no le prestamos atención y lo obviamos por conveniencia. Por conveniencia, y lo pongo entre comillas. ¿A qué conveniencia me refiero? Se recuerda cuando Acab y Josafat estaban departiendo, y Acab invitó a Josafat a ir a liberar a Ramot de Galaad, la ciudad que estaba en manos de otra nación que se las había quitado al pueblo de Israel y que ahora la quiere rescatar el rey de Israel, y está invitando al rey de Judá a que le acompañe. Y aquel le dice, no hombre, si nosotros somos de los mismos, pues era un pueblo que se había dividido. Somos de los mismos, vamos. Eso sí, consultemos a Dios, porque Josafat era más espiritual en ese momento que Acab. Acab es uno de los peores reyes que tuvo Israel. Entonces, hermanos, usted conoce la historia y pide Josafat que se consulte a Dios. Entonces, no sé de dónde se saca Acab 400 y pico de profetas, que parece ser que él los sostenía y todo eso. Y le comienzan a profetizar y le sube contra Ramot de Galaad. Hasta uno de ellos, a saber cómo se había hecho uno sus cuernos de metal, donde lo había conseguido, o ya los usaba para profetizar, y le decía, así vas a cornear a tus enemigos. Yo no sé qué es lo que vio Josafat, pero no lo convenció. Y le dijo, ¿no habrá otro profeta por ahí que le preguntemos? Alguno que no esté comprometido, porque a veces la gente está comprometida con la gente que le da dinero, con la gente que le da comida, con la gente que le da techo. Pero esa no es la parte que nos interesa, sino que al fin Acab confiesa y dice, ¿cómo no? Ahí está Micaías, pero ese no me gusta como profetiza, porque solo me profetiza mal. Amén. Ahora yo les pregunto lo que ustedes saben. ¿Es que Micaías le profetizaba mal? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que él no estaba dispuesto a aceptar ese mensaje, esa palabra, esa profecía. Entonces, muchas veces así somos nosotros. No estamos dispuestos, y no me refiero a que venga un profeta, sino que en la Escritura no estamos dispuestos a aceptar ciertas cosas porque van en contra de nuestra conveniencia. Pero la mejor conveniencia que hay para el ser humano es la de Dios. Mire, el mejor ejemplo que yo puedo ponerles y que siempre presenta un conflicto es el consejo de los padres y de las madres, aunque no es igual, pero se acerca. A los jóvenes que están aquí, a los adolescentes, yo quiero decirles, tarde que temprano tienes conflictos con tus padres, pero si hay alguien que quiere el bien para ti, es tu mamá. Si hay alguien que quiere el bien para ti, es tu papá. Entonces, cuando la mamá dice, no te puedes ir a quedar a otra casa, a su hija adolescente. Es que mamá, ya va a estar la Juana, la María, la Estebana. Sí, pero usted no puede. Pero a la fulana ya le dieron, y son buenos para alegar los adolescentes, o éramos buenos también nosotros. Y la mamá dice, no. Y no es no. Y las madres más complicadas. ¿Y qué parte de no has entendido? Fuera complicado, de verdad, entender un no. Y los padres igual ponen ciertas regulaciones, o mira, no puedes ir y venir a tales horas. No te gusta. Al adolescente no le gusta eso. Al adolescente le gusta la calle, le gusta la risa, le gusta la broma, le gusta el deporte, pero las regulaciones no. Pero esas regulaciones han salvado muchas vidas. Esas regulaciones, hermanos, han guardado el futuro de una señorita, de un caballero. Esas regulaciones le han dado más valor a ciertas vidas, han afirmado el camino por el que una persona debe de ir. Entonces, muchas veces los jóvenes tienen ese conflicto porque están pues creciendo, convirtiéndose en individuos, y ahí la confrontación. Pues lo mismo sucede con Dios. Dios no quiere mal para ti. Si Dios no quiere, hermano, yo no me imagino a Dios agarrando almas con el diablo
y tirándolas en el lago de fuego para ver cuántas veces rebotan como que es piedra en una laguna, ¿saben de lo que estoy hablando? Y después de que Dios la tire y brinque 20 veces, un alma ¡ah!, se hunde gritando. Y Dios tira una gran carcajada. Eso no se puede ni siquiera imaginar. Bien dice la Escritura. Dice el Señor, quiero yo la muerte del que muere. O sea, me alegro de que se muera la gente. Está hablando de eternidad. No, dice el Señor, eso no me produce gozo, lo estoy parafraseando. Convertíos pues a mí y viviréis. Lo que me interesa es que a veces, hermanos, somos medio reacios a aceptar. Tenemos ahí lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Y dice, no menosprecien las profecías. Ese contexto es mucho más amplio, pero el tiempo no es mi mejor amigo ahorita. Pero el apóstol Pablo en la iglesia tesalónica le dice, no menosprecien las profecías, óiganlo todo y retengan lo bueno. Pero este es un conflicto como el de Acab. ¿Qué es lo bueno en la palabra? ¿Qué es lo bueno en una profecía? ¿Qué es lo bueno en una exhortación? O sea, si usted hace un juicio apresurado, podría ser solo lo que le gusta. Es un poco raro, pero sucede. Hay niños que le dicen a los padres que los lleven a la pizza. Y toda la orilla la dejan. ¿Cómo ve eso un padre de escasos recursos? Al que le sobra la plata no le importa. ¿Cómo ve un padre de escasos recursos que llevó a sus hijos? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? No lo desperdicies, comételo todo. Eso no se come así. Eso no se come así. Bueno, como yo vengo de un hogar muy pobre, pero he sabido de personas que al tamal le sacan el pollo y lo botan. De las generaciones modernas es eso. Porque de mi generación solo la hoja queda. Hasta el perro le hace mala cara a uno porque los huesos quedan muy triturados. Entonces sucede así con la palabra, que de pronto es que esto no, y a veces lo que decidimos es no considerarlo, no estudiarlo o hacernos los indiferentes. Entonces, ¿por qué todo esto que estoy diciendo? Porque es una realidad y aquí juega, hermanos, un papel determinante este concepto de Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Para el otro sería más propio decir Antiguo y Nuevo Pacto. Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Qué entendemos por Antiguo Pacto? ¿Alguien me ayuda? La revelación que contiene lo que le llamamos el Antiguo Testamento. Entonces puede ser la pregunta de una manera diferente. ¿Qué entendemos por Antiguo Testamento? El Antiguo Pacto, Antigua Alianza, sí, pero ¿qué entendemos con eso? ¿Dónde está? Porque en nuestra mente decimos Antiguo Testamento. Yo les digo a ustedes, busquen un libro en el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo buscan? ¿De dónde a dónde es la referencia? Desde Génesis a terminar en Malaquías, para que luego comencemos el Nuevo Testamento en los Evangelios para que termine en el Apocalipsis. Pero esa división que es bíblica en el concepto del Nuevo Pacto, pero la traducción nos llega a nosotros como Antiguo y Nuevo Testamento, tiene ciertas connotaciones complicadas. ¿En qué sentido? Que hoy es bien común, hermanos, y con ligereza, cuando se habla de ciertos compromisos de fe, la gente diga, no, eso es del Antiguo Pacto. No, eso es del Antiguo Testamento. Y se está usando este concepto para invalidar ciertos compromisos de fe, tomando como principio que es el Antiguo Testamento. Y que pues en el Nuevo Testamento es otra cosa. Entonces yo quiero hacer un repasito un poco a la rápida y tomar todo desde Adán, así como cuando van a matar a Esteban, ¿verdad? Espero que no me apedreen ustedes. Que les dan una explicación, hermano, pasando por todos los hombres de fe casi. Y
hacer, hermanos, o tratar de hacerles entender qué son las cosas que cambian del Antiguo al Nuevo Testamento, qué cosas quedan atrás y por qué se le llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Alguien mira, bueno, simple, hermano, porque es nuevo. Pues sí, pero entonces el viejo ya no vale nada. Por ahí hay una porción que dice que está próximo a caducar. Cuando algo es antiguo está próximo a caducar. Hay una referencia bíblica y es lo que les iba a decir. Hay muchas citas que no están acá, pero como usted es cristiano que más o menos conoce la concordancia, si a usted le interesa se rebusca. Usted, hermano Miguel, pero no lo puedo seguir tan rápido. Sí, pero ahí está en el Facebook. Le puede ir al Facebook y al que le interesa, aquí la concordancia, ahí se pone. Porque a veces, hermano, a nosotros nos gusta como que fuéramos niños. Herbert, o sea, ya todo licuado. Nada sólido, que no cueste trabajar nada. De ser posible, hermano Miguel, no habrá un chip que nos puedan poner acá para que nos quede todo de una vez. Sería fenomenal, pero no hay. Bueno, entonces bajo esa premisa, de pronto hay gente que dice, no, eso es del Antiguo Testamento. No, es que el Antiguo Testamento ya no vale. Pero ¿qué es lo que no vale? Es importante hacer una diferencia porque de pronto podríamos ser encontrados luchando contra Dios. Por ignorancia, por repetición de lo que alguien dice, o, vuelvo a poner entre comillas, o por cierta conveniencia. Bueno, vamos al principio. Adán pecó. ¿Y quién no sabe eso? Capítulo 3 del libro de Génesis. Adán pecó. Ahora pregunto y despiérteme a su vecino. ¿Qué significa que Adán pecara? Ayúdenme, hermanos. Si no es la raíz cuadrada de 599. Exacto, o sea, que entra el pecado. Yo anoté algunas cosas que se las voy a leer rápidas. Se rompe la comunión. Se rompe la comunión con Dios. La relación armoniosa se destruye. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros somos su creación. Y como su creación, Dios nos puso, habló en Adán, nos puso reglas, nos puso leyes. Y esas leyes están representadas en el árbol de la ciencia del bien y el mal y están representados en el árbol de la vida. Miren, no habían muchas leyes, no habían semáforos ni cosas por el estilo, pero la ley era: coma del árbol que quiera, aproveche todo lo que aquí hay, aliméntese, viva de esto, pero no coma del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces esa es una manera de decir: Dios, tú me respetas, entonces somos amigos. Tú me respetas, eres mi criatura. Tú me respetas porque esto es mío, aquello es tuyo. No se preocupen, no vamos a hablar de mayordomía, aunque ese principio está ahí inmerso, porque ahí es que comienza. Entonces se rompe la comunión, se rompe el proceso del hombre. ¿A qué proceso me refiero? El hombre es creado como en un proceso. ¿Por qué? Porque acabó de decir que no va a comer del árbol de la vida. Pero cuando usted encuentra ya las promesas al hombre redimido, dice en una de las iglesias del Asia Menor, como parte de la recompensa, que Dios le va a dar a comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como que el hombre tenía que pasar cierto proceso para alcanzar el clímax de la estatura que iba a tener. De la estatura que iba a tener en la posición que Dios le ha dado. Conocemos la posición original en el jardín del Edén, pero eso es el inicio de un proceso. Cuando el hombre peca, ese proceso se rompe. Es parecido a cuando usted abandona sus estudios y se dedica a cualquier otra cosa. Posiblemente usted iba a ser doctor, posiblemente iba a ser agrónomo, posiblemente iba a ser una enfermera, iba a ser un licenciado en esto y lo otro, pero de pronto se le pelaron los cables, agarró una novia y va. Ustedes entienden las lenguas, ¿verdad? Ustedes saben lo que significa ese va, ¿verdad? O sea, le vale. Y abandonó sus estudios. Hay gente que los retoma en un momento de su vida. Vuelve, eso es volver a su camino original. Pero si alguien nunca lo retoma o comenzó un negocio y de pronto, no, esto cuesta mucho, y lo abandonó y no lo retoma, entonces está siguiendo cualquier camino, pero no el camino de su proceso original. Entonces lo que se rompe es ese proceso. Por eso es que cuando venimos a Cristo, me adelanto mucho aquí, cuando venimos a Cristo, Cristo lo que hace es redimirnos y ponernos en el camino del proceso original. Por eso habla de despojarse y de vestirse.
Por eso habla la Escritura de llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto. Por eso se habla de la iglesia, que la iglesia está compuesta por los redimidos, de una iglesia que está recibiendo su edificación a través de la acción del Espíritu Santo, por los ministerios y por la interacción de sus miembros. Pero quiero que quede claro, se rompe ese proceso. Se rompe y ahí hay un estancamiento, más adelante lo veremos, hay un retroceso. Se pierde el gobierno del planeta. Porque ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Sojuzgad. Y les dijo, ustedes manden aquí. Y cuando uno manda, ¿qué es lo que hace el resto de la gente? Pues obedecer. Uno manda. Entonces nadie puede venir a decirte qué hacer. Si viene a decirte alguien qué hacer y lo oyes en ese sentido más ortodoxo, entonces no tienes autoridad. No debe de tener ese lugar. Entonces, cuando el hombre peca y oye la voz de Satanás, está obedeciendo a otra voz, a una voz extraña, no entro en mayores detalles, está aceptando otro señorío y está rindiendo su señorío que viene de Dios, confiado por Dios, se lo está cediendo a Satanás. Claro, la propuesta es ambiciosa. La propuesta es ambiciosa. ¿Cuántos han caído en eso? Cuando la propuesta es ambiciosa, hermano, como que perdemos la visión original, ¿verdad? Por eso es que, bueno, algunos no tienen ni idea de lo que voy a decir. A mí nunca me ha tocado encontrarme con alguien. Pero por eso es que mucha gente cae con la trampa esta del billete premiado. Levanten la mano los que saben cómo funciona la trampa del billete premiado. Allá uno. O sea que muchos de ustedes están expuestos porque no saben. Dos. Te la arman de que alguien tiene un billete premiado, no sabe dónde cambiarle, no sabe cuánto cuesta, hay una lista ficticia que te enseña y entonces dice él, mire, ayúdeme, dicen que en los bancos lo cambian, vaya. Y viene usted pensando que son $60,000, ¿verdad? Y que le va a dar la mitad y le dice, no, pero ¿y cómo sé que usted va a regresar? Deme todo lo que anda en garantía y vaya a cobrarlo. Claro, no se lo venden así de rápido como yo se lo estoy vendiendo. La mayoría de gente cae. ¿Por qué? Mucho dinero. Anda otro que no sé si este es oro o no es oro. Y viene a usted, le brillan los ojos que es oro y lo destuzan. Un buen salvadoreño entiende también esas lenguas, ¿verdad? Entonces somos tendenciosos a caer en aquellas ofertas excesivas. Por ejemplo, bueno, y muchos de ustedes, mi familia tuvo muchas pérdidas con una empresa que se llamaba Trust Investing. ¿Alguien sabe qué es Trust Investing? Unos pocos. O no tienen valor de levantar la mano. No pedí que levantaran la mano. Pero había otro que ese cerró después. Ese no me acuerdo cómo se llama. La gente caía porque esto era una oferta que el dinero que tú ponías iba a recibir ganancias. Pues un día de serenidad en los Estados Unidos, mi yerno me pregunta, ¿y usted qué piensa de esto? Mira, le dije, si dieran menos dinero, les creería. Es que la cantidad de dinero es la que no me convence. Claro, este negocio comenzaba dándoles el dinero, o en 2 meses, 3 meses, 5 meses. La gente llegó a recoger ganancias por 1 año, por 2 años y hasta por 3 años, porque iban aumentando y la gente que iba dando su dinero le iban pagando esas ganancias. Pero un momento en que eso va a quebrar, porque está basado en que más gente entre y dé más dinero. De pronto hay un montón de gente a la que no le van a dar su dinero. No, pero es que las ganancias, el dinero se multiplicaba, se duplicaba, cualquiera que fuera la cantidad que usted tuviera, se duplicaba en 2 años, si no mal recuerdo. Sí, en 2 años. Mi sobrino compró un carro como de $40,000 de las ganancias. ¿Sí como lo oye? Pero de pronto nadie podía entrar, nadie podía comunicarse, no se sabía nada. Y ahí han quedado millones de dólares en el mundo entero. No es una estafa en El Salvador. Eso ha sido en el mundo entero. Y había otra grande, hermanos. Y les dijera a las veces que me han venido a invitar, porque tenemos ese problema, que a esta iglesia la hacen con pisto. No hablo de mí. A mí, no solo los de fuera, ustedes me hacen con pisto también. Y los de fuera, si usted es de Ciudad de Sion, lo hacen con pisto.
A mí me dicen, a ver, hermano Miguel, usted la hace ahí, esa gente tiene pisto. Y yo les digo, sí tendrán a saber, porque a la iglesia no lo llevan. Los tienen bien guardados. Bueno, estamos en el asunto de que Satanás le hace una oferta a Adán y a Eva ambiciosa. Pero en esa oferta se cuestiona la autoridad de Dios. Digo esto para que entendamos la envergadura de la caída. Se cuestiona la autoridad de Dios, se cuestiona la palabra de Dios. De modo que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Eso no había dicho Dios. No, Dios ha dicho que de todo podemos, pero de este no. Porque el día que comamos, dijo las cosas claras Dios o no. Mire, el día que le diga a su hijo, ojalá que no los cancele la transmisión por esta cosa, el día que le diga a su hijo que si hace algo le va a zampar 2 chicotazos. ¿Sí entiende, verdad? Cuando lo haga, zámpele 3 para que no se le olvide. Pero no, su hijo hace algo y hijo, ¿qué te dije? Pues sí, mamá, pero es que usted es algo loca. Todavía te sigue ofendiendo y no te lo ha sonado. Dios no es así. Dios es recto. Dios es fiel. Dios es justo. Que sacrifica mucho de su justicia por su amor y su misericordia. Entonces Satanás cuestiona y el hombre acepta ese cuestionamiento. Entonces Dios dice, vas a morir si comes de esto. Ahora Satanás dice, no. Claro, nosotros tomamos la lectura resumida. Si comes de esto, Dios no quiere que comas porque vas a ser igual a Él. ¿Cuál es la ventaja de ser igual a Dios? Especulen, por favor. Tenemos tiempo, si esto va a terminar el otro domingo y si no, lo sigo hasta la otra semana porque pido sus oraciones porque esta garganta no se quería arreglar y yo salgo el lunes para la reunión a Sonsonate y allá me quedo porque tengo que predicar en una actividad evangelística que estamos montando de 6 días. En 6 días voy a estar en 5 iglesias diferentes. Por ahí llevo un vehículo algo grande lleno de sonido. Un par de voluntarios necesito que quieran estarse por allá toda esa semana. Bueno, ¿dónde nos quedamos pues? Pues sí. ¿Cuál sería lo espectacular de ser igual a Dios? Hermanos. ¿Cómo? ¿No? Mire, resumámoslo. Todo lo espectacular de ser igual a Dios es que no hay que darle cuentas a Dios. O sea, Dios no tiene por qué pedirme cuentas porque yo soy igual a Él. O sea, no hay una figura de autoridad. Más allá de cualquier cosa que pueda pensar que dinero, que lo que sea, lo espectacular, y eso es lo tremendo que no entendemos, que ese principio sigue latente, ese principio de mentira de Satanás sigue latente en nuestra naturaleza caída, haciéndonos creer que somos igual a Dios. Usted dirá, no hermano, yo nunca he pensado eso. ¿Cómo no? Cuando pisoteamos su palabra, cuando no la respetamos, cuando la cuestionamos, estamos diciendo, no, es que si como el árbol, si ya comí del árbol, pues soy igual a Dios. Eso es imposible, hermano. En una micra de tamaño, somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces todas las virtudes y características que hay en Dios existen en nosotros, pero en una micra de micra. Y en Él existen una macro de tamaño. En Él todo es perfecto. Todos sus atributos son perfectos y están elevados a la máxima potencia. Entonces, Dios dice, mueren. Satanás dice, no, van a ser como dioses. Ahora, cuando la mujer come, el hombre come, no vamos a entrar en detalles que sí, por qué comió, por qué no comió, que si la mujer comió primero, que si tiene más culpa, que si tiene menos culpa. Algún día vamos a hablar de eso, porque ahí en la calle se dice mucho y a veces la gente se confunde. Ahora viene el hombre y la mujer y comen. Al rato viene Dios a pedir cuentas. ¿Qué pasó? Adán, ¿dónde estás? O sea, ya eres Dios. Y él, no, que sentí pena, me vi desnudo, vi que la realidad era otra, me siento desprotegido, me siento solo. Esa desnudez no solo es lo físico, es sentir que el amparo de Dios, que la gracia de Dios ya no está con él. ¿Sabe cómo es eso? Lo más parecido, como cuando alguien pierde su virginidad. Nadie lo sabe, pero el que lo ha perdido sabe que perdió algo. Porque mientras pasa la emoción, usted no piensa en nada, pero después viene un cargo moral. Porque aunque no sea cristiano una persona, después dice, no, lo que hice no fue correcto.
Y si es cristiano, con mucha razón. Dice, ¡ey, qué bárbaro! Y hay un peso moral que luego después se apaga por la naturaleza caída y la gente sigue en fornicación. Lo mismo es cuando le eres infiel a tu pareja. Si nadie sabe, pero hay un golpe, hay un bajón, digamos, después que pasa. Hay un bajón que, mira, si pareciera que tu mujer es profeta o tu marido profeta, y de pronto te dice el mismo día, mira, ¿y qué tenés? ¿De qué? No, ¿qué tenés? No sé qué tenés, pero te veo extraño. No sé qué tenés, pero te miro como decaído. No sé qué tenés, pero no sé. No, nada. Vos loca, dame desayuno que me voy. Tu pecado te grita que le fallaste a tu mujer. Y a veces el hombre. Y dice Proverbios que la mujer cuando comete adulterio y como nadie sabe, es como alguien que ha comido algo y se limpia la boca y dice, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Pero no, en su corazón hay algo que le dice, ya las cosas no están bien. Eso es lo que le pasó a Adán. Eso es lo que le pasó a Adán. O sea, se siente sin esa cobertura especial. Se aceptó a otro señor. Ahora, esto deja ahora, hermanos, la caída del hombre deja a un hombre caído, valga la redundancia, sin el gobierno que Dios le dio. ¿Quién tiene ahora ese gobierno? Satanás. Satanás lo tiene a partir de ese momento. Por eso es que Jesús usa expresiones como en el Lucas 19:10, si no me recuerdo. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando habla de esto, está hablando del hombre que se ha perdido y está hablando de lo que el hombre ha perdido cuando cae. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué con tanto cinismo en el capítulo 4 del libro de San Mateo? Satanás, ofreciéndole un camino alternativo a Jesús, le está diciendo que le dé señorío. Si Jesús hace lo que Satanás le dice, hubiera cometido el mismo error que el primer Adán. Lo que Satanás le está ofreciendo a Cristo es, mira, si lo que te venís a buscar, yo te lo puedo dar. Lo que querés recuperar es lo que Adán perdió, yo te lo doy. Solo necesitas adorarme postrado, o sea, reconocer que tengo señorío sobre ti. O sea, Jesús iba a gobernar, si puedo decirlo así, sobre la tierra, pero Satanás iba a gobernar sobre Cristo. Ahora, ¿qué dice Cristo como Hijo de Dios y Dios mismo? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. O sea, yo no tengo otro Señor, le dijo. Yo no tengo otro Señor. Eso es lo que debió haber hecho Adán. Entonces, lo que me interesa aquí es que usted vea ese contexto de lo que Adán perdió. Porque eso es lo que está ofreciendo. Le enseñó, dice, todos los reinos del mundo. Es lo que Adán perdió. Entonces tenemos un gobierno que hemos perdido, y ahora tenemos una pena que tiene que ejecutarse. De cierto, si comes de ese árbol vas a morir. Y ahí, hermanos, el hombre murió espiritualmente. Murió espiritualmente. No quiero entrar en mayores detalles, pero entonces ahí surge la pena de la paga del pecado que menciona, ¿qué? Romanos 3:23, ¿qué dice? La paga del pecado, o sea, podríamos decirlo de otra manera, la consecuencia del pecado va a ser muerte. ¿Desde cuándo dice que reinó la muerte? Desde Adán hasta Cristo, si no me equivoco, el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. El pecado reinó desde Adán hasta Cristo. ¿Por qué reinó desde Adán hasta Cristo? Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a pagar. O sea, Él vino a pagar. La pena queda abierta cuando el hombre peca. Junto a esa pena, y es lo que tiene que ver con la redención y el sacrificio, hubo una promesa. Y aquí es donde comienza la acción de Dios para redimir y rescatar al hombre. La pena es mortal. Y cuando me refiero a mortal, no me refiero a que uno se muera a los 60, a los 70 años, sino a la muerte segunda, que es por causa del pecado la separación eterna de Dios. Que cuando el hombre muere y muere en el pecado, como consecuencia va a tener una separación eterna de Dios. Y solo hay dos lugares donde la gente puede pasar su eternidad. Ya lo sabemos, con Dios o en la condenación eterna. Entonces, pero junto a eso se le dio una promesa. Génesis 3:15.
Esta promesa tenía que ver con redimir, esta promesa tenía que ver con que Dios iba a volver a colocar al hombre en el lugar de donde había caído. ¿Qué dice la promesa de Génesis 3:15? Es sobre la simiente de la mujer. Es una referencia a un descendiente de la mujer que iba a tener el poder, a pesar de que Satanás había ganado ese señorío, iba a tener el poder de pisotear a la serpiente, que es la figura de Satanás, en la cabeza. ¿Y cuál era el poder que iba a tener la serpiente? De morderle solo el calcañar. ¿Saben qué significa eso? Eso habla de la capacidad limitada que Satanás tenía sobre Cristo. Porque si tenía un poder total sobre el hombre, no lo tenía sobre Cristo en totalidad, porque Él es hombre y es Dios. Entonces, cuando Él muerde, solo es capaz de causarle la muerte física. Pero como Él es Dios y posee la vida en sí mismo, por eso Él dijo que a Él nadie se la quitaba, sino que Él la ponía. Él la ponía porque quería hacerlo. Entonces Él resucita al tercer día. Satanás no espera eso. Satanás no sabe eso porque no sabe todo. Satanás no sabe eso. Entonces hay una pena que debe ser pagado. Hay una promesa que nos da esperanza. Y el hombre tiene que salir del jardín del Edén. ¿Sabes cómo es eso de parecido? No quiero que se incomoden. Es como cuando un muchacho en rebeldía de su papá y su mamá se acompaña. Pero le pasa, o muchacha, le pasa como un video que anda ahí en las redes, porque en esas redes hay de todo, hermano, de todo. Entonces hay un video de un muchacho que ha llamado a un señor que repara de todo y le dice que las cosas no funcionan en su casa. Mire, le dice, por ejemplo, ahí mire, los trastos los pongo después de que como y no están lavados, no se lavan, ese lavadero no está funcionando. Algo no está funcionando en su casa porque abre el closet y no hay ropa. O sea, él estaba acostumbrado que se sentaba a la mesa, los platos los levantaba la mamá, los platos los lavaba la mamá, siempre habían platos limpios, siempre había ropa limpia, siempre todo estaba en su lugar, pero él creía que los aparatos eléctricos hacían eso. Y ahora que fue a alquilar un apartamento, nada funcionaba. Y le estaba diciendo al técnico que había llegado que le reparara todo porque nada funcionaba. Entonces muchos jóvenes en su emoción se acompañan y creen que el pisto en la calle se halla. Hacen cuenta que con $7 que gana ya porque hacen chejecito por ahí, se va a mantener. Ay Dios, sí, se va a mantener de hambre. Y la muchacha le pasa lo mismo. Dios es tan bueno que a veces de decisiones malas aparecen cosas buenas, pero no es el punto del que queremos hablar. Estamos tratando de ilustrar lo que sucede cuando el hombre sale del jardín del Edén. En el jardín del Edén había todo, afuera no había todo. Y ahora salen no en bendición, salen en maldición. ¿Cuál es la maldición que Dios le dio? No se confunda con el negrito del batey que no sabe nada de la Biblia. Dios no le dio al hombre el trabajo como castigo. No, le dijo que su trabajo no iba a producir el fruto normal que debiera de producir bajo la bendición de Dios. O sea, ahora iba a sudar más para hacer producir la tierra, y la tierra, en vez de compensarla con frutos abundantes y frondosos, le iba a dar espinos y cardos. Hermano, yo me asusto. Esa gente que vive del campo, por favor, no le anden pidiendo rebaja por naranjas, por guineos y todas esas cosas. Usted no tiene una idea de lo que cuesta eso. Yo tengo unos palitos por ahí que solo los sonpopos los comen. ¿Y qué hay que andar cuidando sonpopos? ¿Usted quiere comprar veneno caro? Eso es complicado. Compré una cepa de plátano, unos plátanos secos han dado, y ya las cepas ya no van a dar de vuelta, hay que comprar otras. ¿Y cómo hace la gente que vive de eso? Es que estamos bajo maldición. La tierra no... Mira, una cantidad de plagas. Me han regalado un arbolito de guanaba, hermana Emelina, y está bonito, pero de pronto no sé qué la pica, no sé qué le llega y se seca de ahí en medio y se quiebra. Un palito que había nacido solo, lo mismito le pasó. Estamos bajo maldición. No nos abunda. Eso es lo que sucede al salir del jardín del Edén y comienza el hombre de ir. Oiga bien, cuando sale
de más a menos. Y eso es lo que conocemos como un proceso degenerativo. ¿Hasta dónde puede llegar ese proceso degenerativo? Lea sobre Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 de Génesis. ¿Hasta dónde puede llegar ese proceso degenerativo como techo? Hermanos, léase el capítulo 14 de los Salmos y el 53, que prácticamente dicen lo mismo. Comienzan de la misma manera y dice el necio en su corazón. Hasta ese punto puede llegar. Como dice el capítulo 1 o 2 de Romanos, que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de cosas corruptibles, perecederas. Hermanos, yo creo que el apóstol está pensando no solo en una proyección profética, sino en los errores. Cuando uno lee los libros de los reyes, de Crónicas, de Samuel, hermanos, de los jueces, uno no entiende cómo un pueblo que ha conocido a un Dios vivo, poderoso, verdadero, que hace milagros y portentos, termina haciéndose ídolos. Hermanos, si hubo un rey que llegó al punto, no recuerdo si fue Manasés el que hizo esto, y no fue a zampar hasta una estatua de Astarot hasta el templo. Al templo, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien que haya conocido al Dios vivo termine así? ¿Sabe? Ustedes como divagan el pensamiento, se lo voy a dibujar de alguna manera. Pensemos que usted tiene 20 años de ser cristiano y un día deja de venir. Y los hermanos me dicen, hermano Miguel, ¿sabe dónde hemos visto al hermano Enrique? Y no sentado en la iglesia católica haciendo fila para que le den la hostia. ¿Por qué les causa risa? Vea que es inimaginable. Es inimaginable. Hermano Miguel, ¿sabe dónde hemos visto al hermano Dorite Peña? Que cargando con las mujeres en Semana Santa. Usted, ¿es posible que alguien tenga un retroceso de ese nivel? Lea los libros de los reyes. Es que eso es increíble, hermano. Yo voy leyendo por ahí ahorita. En la lectura que estoy haciendo de 10, 11, 12 capítulos por día, hermanos, es que a mí me resulta increíble el retroceso de gente que ha conocido al Dios verdadero. Por eso lo digo, venir de más a menos hasta el punto de llegar a los límites. Hablemos de Sodoma y Gomorra, el capítulo 6 de Génesis, hablemos del diluvio y toda esa idolatría y llevémoslo al tope. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero a pesar de todo eso, que es lo que llamaríamos el proceso degenerativo, siempre Dios ha tenido un remanente fiel. La primera figura de ese remanente fiel, hermanos, es Abel. Abel lo ofreció de lo mejor. Abel pensó en ofrendar para Dios. Abel pensó en lo consagrado para Dios. Abel pensó en su relación con Dios. Abel pensó y siguió los pasos que le enseñaron sus padres. Ya vamos a hablar de la tradición oral. Pero Caín no. A Caín le había hecho mella su pecado, porque se recuerda cuando presentaron sus ofrendas y viene, Dios mostró de alguna forma, porque la Biblia no nos dice literalmente cómo sucede, mostró de alguna forma que el sacrificio de Abel le gustó, pero el de Caín no. Entonces Caín se puso trompudo en buen salvadoreño, porque cuando a uno no le gusta algo con su carácter, por más que lo quiera ocultar, en la cara. En la cara, si aquí yo noto cuando a usted no le está gustando el mensaje, ya se va a ir. No, bravo se va a ir. Nada está agarrando. Entonces, pero Dios es misericordioso, le dice a Caín, ¿por qué estás con la cabeza agachada? Si estuvieras haciendo bien las cosas, pues se te reconocería, es lo que le está diciendo Dios. Pero si haces mal, el pecado se va a enseñorear sobre ti y te va a dominar. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero lo que nos interesa es el remanente, que es el que espera en la promesa hecha a Adán y Eva. Capítulo 3, verso 15, que de la simiente de la mujer se iba a levantar alguien que iba a aplastar a la serpiente. Entonces podríamos hablar de Abel, podríamos hablar de Enoc, podríamos hablar de Matusalén, podríamos hablar de Noé dando grandes saltos. Y luego, hermanos, toda esa gente, hago esta pregunta, ¿cómo conocían a Dios? ¿Es que todos los días Dios descendía y hablaba con ellos? Si entendemos, más adelante lo veremos, que a Abraham, pues Dios le hablaba. Pero antes de eso, porque aún se habla de que cuando Abraham rescata
¿cómo se llama?, a su sobrino y rescata los bienes de Sodoma y Gomorra, de aquel rey que se los había llevado. Dice que presentó sus diezmos a Melquisedec. ¿Y qué se dice de Melquisedec? Digo, en ese pasaje, ¿qué se dice? ¿Quién era? No dice así. ¿Cómo dice? No, yo no tengo la cita. No, es que no se dice que era rey nada más. Ya le di la pista. Porque por eso se compara con Cristo, porque Cristo tiene esa combinación. Es rey y sacerdote. Es rey y sacerdote, hermanos, en Jerusalén prácticamente. Pero ¿de qué sacerdocio está hablando? Y por eso se enfatiza que por qué le entregó a Abraham los diezmos. No estamos hablando de mayordomía, no se preocupe porque se agarró la bolsa. Es que, hermano, es que el pecado nos ha dañado tremendamente. Entonces, lo importante es que se le reconoce un sacerdocio, porque de rey podíamos hablar de más reyes, pero se le reconoce un sacerdocio ante el cual Abraham, que es el padre de la fe, que es el que recibe las promesas, reconoce en él un sacerdote de Dios. Entonces, ¿pero de qué sacerdocio? No sabemos mucho, pero sí nos da a entender que existió un sacerdocio antes que el arónico. Y si existió un sacerdocio, existió algún culto. Y si existió algún culto, existieron principios, existieron mandamientos. Ahora, pero ¿y esos mandamientos cómo se transmitieron? Eso es lo que le llama la tradición oral. O sea, Dios le enseñó a Adán y Eva. Adán y Eva le enseñaron ¿a quién? A sus hijos. Y sus hijos fueron, y la enseñanza fue pasando de generación en generación. Si había una revelación nueva, eso se agregaba, eran como historias, eran como relatos. Eso no estaba escrito. Por eso es que la ley toma una relevancia, porque es ya la palabra de Dios escrita. O sea, lo que está escrito es más difícil de distorsionarlo. Lo que está escrito es más difícil, hermanos, de que cambie al pasarlo de generación en generación. Por eso es que los escribas, hermanos, que se encargaban de pasar la escritura de un papiro a otro, lo hacían con un detalle y una delicadeza para no cambiar nada de las palabras originales. ¿Sabe que cuando tenían que escribir el nombre de Dios, tocaba exponer el nombre de Dios en el tetragramatón? ¿Sabía qué hacían? Se detenían, levantaban la pluma y se iban a bañar 7 veces para purificarse. Y después de 7 veces venían y escribían el nombre de Dios, para que vea de qué manera se estaba cuidando de que no se alterara. Ahora, en la tradición oral era más fácil que eso pasara, pero lo que nos interesa es que hay una tradición oral a la que se apega toda la gente antes que tengamos una ley escrita, y eso está pasando en el remanente fiel. Luego Dios elige una descendencia, una sola descendencia, y es ahí donde comienza nuestra historia con Abraham. No se preocupe, no vamos a ir tan despacio. Comienza, hermanos, esa elección de esa descendencia en Abraham, y ahí vuelve a ratificarse la promesa del 3:16. ¿Qué se le dijo a Abraham? Es para que no se duerman. Eso es lo más allá de todo el discurso. Se está diciendo que el plan de Dios no es solo para una nación, sino que posteriormente revela con más amplitud. Se está diciendo que en el plan de Dios va a haber redención para todos los hombres. Si bien tiene que comenzar un proceso con una familia, con una raza, con una descendencia que más tarde se convierte en nación, pero que ese es el proceso de Dios trabajando para que en Abraham, que es la persona con la que iba a tratar, fueran benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando dicen Abraham, uno puede perder de vista el término de la descendencia, que es el que se aplica en el capítulo 3:15 de Génesis. Está hablando de la descendencia, o sea, hay una descendencia de él. Lógicamente Israel fue de bendición por la revelación recibida a muchos pueblos, pero la bendición a la que se está refiriendo y lo revela luego Romanos, Hebreos, es a su descendencia, a Jesús, a Jesucristo. Bueno, en ti serán benditas todas las naciones. Eso, hermanos, lo encuentra usted Génesis 18:18, 22:18, 26:4. En esos 3 versículos se enfatiza la misma promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Pero esta es una promesa. Entonces, si van a ser benditas, entonces, ¿cómo están? Porque la terminología que se está usando es hacia el futuro de la bendición.
Entonces, ¿cómo están los pueblos antes de ser benditos? Estamos bajo maldición. Estamos bajo maldición. ¿Cuál maldición? La de Adán. ¿Cómo es eso? Yo no pequé. Pues sí, pero es descendiente de Adán. Entonces usted ya viene contagiado. Es lo que dijo el salmista. Miren, yo desde que fui concebido en el vientre de mi madre, ya venía con pecado. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando la gente pregunta si la leche tiene agua. Usted tiene dudas si alguien que vende leche, esa leche tiene agua. A menos que la hayan vuelto en polvo, le hayan extraído agua, toda la leche trae agua. Pero está el agua natural que Dios le pone como parte del proceso que la vaca la va a dar y ya trae el agua que necesita, pero ya los comerciantes le agregan más. Usted está preguntando no por la que le agrega la vaca, sino porque la que le agrega el que la ordeña o el que la revende. Por eso es que pregunta, pero en realidad la pregunta no tiene sentido, porque toda leche, excepcionando la en polvo, que no se la puede comer uno así, aunque yo creo que la mayoría de niños nos metimos una cucharada de leche en polvo en la boca y nos estábamos ahogando. Levanten la mano a los que les pasó. Es como no quererle poner agua a una alcacel, decir, dame en la boca y ahí me la trago. ¡Oh! Eso lo puede matar. Bueno, tenemos entonces la elección de esa descendencia y ahí la promesa ratificándose. Entonces, hermanos, ya más tarde en esa descendencia entra a Egipto y que sale luego después de que Dios libera a Israel, o el pueblo hebreo, libera al pueblo hebreo. Entonces se le da en el Sinaí la ley escrita. Y a esa ley a la que nosotros le llamamos normalmente el antiguo pacto o el antiguo testamento en este caso. Entonces esa, como ya expliqué, era una palabra escrita que difería bastante de la tradición oral y en ese momento, hermanos, es la revelación más elevada. Cuando usted lee la ley, eso habla sobre lo adulterio, habla sobre la fornicación, habla sobre los problemas de que los padres no se pueden casar con las hijas, de que los primos no se pueden casar con los primos y una serie de cosas, hermanos, que vinieron del cielo. Que vinieron del cielo como una revelación única. Bueno, entonces tenemos la ley escrita y esa ley se divide en dos partes principales. La ley ceremonial y la ley, hermanos, moral. La ley ceremonial tiene como objetivo el tener símbolos, figuras, y como le dice el libro de Hebreo, son como sombras. ¿A qué se refiere? Que muchas cosas que están en esa ley solo son figuras de cosas que iban a suceder posteriormente. Y ahí principalmente los sacrificios y muchas de las ofrendas de animales tenían que ver especialmente con la venida de Cristo, con la aparición de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene a bautizarse, él usa ese término, porque cada judío necesitaba una vez al año al menos ese cordero que iba a sacrificarlo por sus pecados. Ahora viene Juan y dice, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, tenemos en esa ley escrita, decíamos, lo ceremonial, que es bastante simbólico y que son como las sombras que dice Hebreos, y la parte que tiene que ver con la moral, que como una persona debía de conducirse. Ya dije, es la revelación más alta. Pero llega el momento del cumplimiento de la promesa hecha a Adán. Repetimos 3:15 a Abraham, 3:15 de Génesis, a Abraham, Génesis 18:18, 22:18 y 26:6. ¿Cuál es ese cumplimiento de la promesa? La venida de Jesucristo. Usted se puede el 1:11 y 12 de Juan, que dice una misión, una promesa que tenía que cumplirse a Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, aquí comienza a abrirse la puerta. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado potestad, oiga qué poder, de ser hechos hijos de Dios. Llegó el momento de que se cumpliera la promesa de que la simiente de la mujer la aplastaría, que en Abraham serían, benditas todas las naciones de la tierra. Y como ya dijimos, Jesucristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él habló de sí mismo y dijo que él era la puerta. Entonces, hermanos,
Si Jesús es la puerta, yo le pregunto, ¿y qué había antes de Jesús? Si Jesús es la puerta para entrar a la comunión con Dios, si Jesús es la puerta de la salvación, ¿qué había antes de Jesús? No hay salvación. Y aquí viene el conflicto. ¿Y la ley entonces? Es que la ley, hermanos, decía que el que hiciera esas cosas por esas viviría. Era una promesa y era una, hermanos, era una señal para las personas que querían mostrar su buena voluntad de caminar con Dios. Y se le dio a una nación, y las demás naciones que quisieran someterse a esa ley venían y tenían que judaizar. Había una puerta abierta para ellos. No se confunda con la puerta que acabo de mencionar. Había una puerta abierta para las personas que querían judaizar. Era que tenían que circuncidarse y guardar la ley, y se les consideraba una especie de judíos de segunda categoría. Una especie de judíos de segunda categoría. Jesús habla de él y dice, soy la puerta. Jesús habla de él y dice, soy el camino. Eso es lo que le da sentido, hermanos, a esa nueva revelación que se está convirtiendo ya, está pasando la transición del antiguo pacto o del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la simiente de la mujer, Jesús es la descendencia de Abraham, Jesús es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Yo debo en la tienda. Bueno, ¿cómo se llama el chunche ese? La empresa Dicom. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Dicom se llama, ¿verdad? Si usted sacó una licuadora a 50 letras y la última letra no la pagó, hay un registro en nuestro país y en todos los países lo hay, para consultar el crédito, le llaman de las personas, y su crédito aparece manchado. A partir de ahí, si usted aparece ahí en el DICOM, no le pueden dar una tarjeta de crédito, no le pueden dar fiado, no le pueden confiar nada. Su crédito está manchado. Entonces, no lo compliquemos tanto. Nunca hackeé una licuadora. Pues sí, pero algunos hemos ido a pedir fiado en la tienda y no pagamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo la señora de la tienda nos va a confiar de nuevo? ¿Cuándo nos va a fiar? ¿O qué diré, hermanos, cuando hay empresas así un poco aisladas, la gente pone comedores y muchos se acostumbran así? Los de la empresa le dicen, mire, yo no recibo pago, sino que hasta el 15 puedo estar viniendo a almorzar todos los días y cuando me pagan le pago. Eso es bien común y mucha gente lo hace, pero hay mucha gente que se la loca y cambia de comedor. Y hay mucha gente que la última quincena o el último mes que trabaja no lo paga. Y ahí quedó esa deuda. Estoy tratando de ilustrarles lo que Cristo ha hecho. La deuda del ser humano no se pagó con la ley. La deuda del ser humano no se pagó con el sacrificio de animales. La deuda del ser humano no se pagó con la obediencia del Antiguo Testamento, porque no se ejecutó la pena de que tenía que morir. La deuda no estaba pagada. Ahora, había obediencia, había un acto de fe, lo voy a poner entre comillas ahí, al recibir la palabra y vivir por las obras que están ahí. Decía el Antiguo Testamento, el que haga estas cosas, por ellas vivirá. Entonces, podríamos decir, porque esta es la parte que me interesa más, que la esperanza de salvación estaba basada en vivir según las obras de la ley. O sea, las personas creían que eran justificadas por esas obras. Ya el Nuevo Testamento se encarga de decir que no eran justificados por esas obras. Que no eran, que Abraham fue justificado por la fe. Pero eso igual es una fe que aspira a la promesa. Nadie puede, hermanos, ser salvo en el Antiguo Testamento. Porque los sacrificios de los animales no pueden limpiar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no es igual. ¿Cómo les explico esto? Quiero que piensen que alguien mató a una persona aquí en Cojutepeque y tiene algunos recursos y viene y le dice a la municipalidad, mire, yo maté a una persona, pero para que no se sientan mal, voy a donar una cancha. A lo mejor el alcalde o la alcaldesa va a estar de acuerdo y le va a parecer, pero yo quiero preguntarle, ¿los parientes del muerto estarán contentos con que donó una cancha? ¿Se sentirán satisfechos con eso? Claro, existen los famosos arreglos y lo económico, pero es mentira. En el fondo, nada repara eso. Entonces, ese es el problema con el pecado del hombre, que nada podía repararlo.
Entonces puede suceder esto, hablemos del Antiguo Testamento, porque se usan a veces conceptos a la rápida, les decía yo a los líderes, y es que como Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que a cumplirla, entonces anda entre el cristianismo una idea de que nunca nadie cumplió la ley. Pero yo quiero decirles que eso es un poco cuestionable. Cuando Jesús dice que vino a cumplirla es porque la ley, aparte de las reglas morales que tenía figuras que apuntaban hacia la venida del Cordero de Dios, que apuntaban hacia la promesa, hacia la esperanza de la acción de Dios para que se cumpliera lo de la simiente de la mujer y la promesa hecha a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Entonces todo eso está en la ley y solo tendrá su cumplimiento en Cristo. ¿Sabe que la Escritura tenía registrado hasta que Cristo le iban a dar a beber vinagre? Entonces Jesús, cuando ya está muriendo, voy a hacer parafrasearlo y va a sonar a broma, como que en su mente hace un repaso de todas las profecías. ¿Se recuerda cuando Pedro lo defiende y le vuela la oreja al siervo de Malco? ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué lo detiene? ¿Qué dice Jesús? No le dice, yo puedo defenderme, pero si yo me comienzo a defender y hago descender a 12 legiones de ángeles, entonces ¿cómo se va a cumplir la Escritura? ¿A qué vino Jesús? A cumplir la Escritura, que se cumpliera en él todo lo que decía el Antiguo Testamento. No está Jesús hablando, que lógicamente la cumplió, no está hablando del modelo de obediencia a lo que la ley decía. Cuando Jesús está hablando de cumplir la ley, está hablando de lo que la ley decía de él. No podía dejar nada, ni una jota, ni una tilde. Y por eso es que, sabiendo que solo faltaba que le dieran vinagre, que fue lo penúltimo que dijo en la cruz. ¿Qué dijo? Tengo sed. ¿Qué está haciendo Jesús? Provocando el cumplimiento de la última profecía que había sobre él en la ley y los profetas. Está provocando el cumplimiento, porque ¿a qué dijo que él había venido? A cumplirla. Pero viene, y una interpretación rápida, como decíamos al principio, toma como punto de partida y dice, no, es que la ley nadie pudo cumplirlo. Claro, hay una referencia, capítulo 14, 15, 16, donde está el concilio de Elías de Jerusalén. En el 15, donde se le pide a Pablo, a Pedro, que hablen sobre el tema de los gentiles, donde ellos dicen, ¿por qué le quieren poner esta carga que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Haciendo una referencia a la ley, entonces la gente quiere decir que nadie cumplió la ley. Lógicamente había algún tipo de falla, habían errores, y por eso es que se ofrecían animales por los pecados o por los errores que no eran cosas deliberadas. Pero hermanos, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con Natanael, le presentan a Natanael, le van a decir a Natanael que han encontrado al Mesías, primeros capítulos de los evangelios. ¿Qué dice Natanael? Con un poco de escepticismo, porque se han levantado un montón de gente diciendo que eran el Cristo o que eran el Mesías. ¿Qué dice Natanael sobre la noticia? No se alegra. Porque él pregunta, dice, ¿de dónde es? Es de Nazaret. De Nazaret. Y cuando ha salido algo bueno en Nazaret, dice, tenía mala fama Nazaret. Como que era Soyapango, como que era, con todo respeto, la Martínez y la Fuentes de Cojutepeque. El tiempo delicado. Así era Nazaret. Como que era la comunidad de la esperanza. Como que era en los últimos años la Vista Hermosa, donde yo vivía. ¿Cómo se complicó eso? Tenía mala fama Nazaret. Puede salir algo, pero cuando lo convencen y va, ¿qué dice Jesús sobre Natanael? Dice que ahí hay un hombre recto, que aquí hay un hombre íntegro. Entonces, ¿será que guardaba la ley? ¿Qué me dice de cuando llevan al niño al templo y ahí está aquella mujer, Ana? Corríjame, era Ana, ¿verdad? Esa mujer pasaba en puro ayuno y oración. Esa mujer no tenía libra de más, puro ayuno y oración, porque ella y un hombre que estaba ahí, me corrige, se llama Simeón, habían recibido una promesa de Dios que no iban a morir hasta que no vieran físicamente al Salvador, o sea, cumplida la promesa. Y Simeón, el Espíritu lo dio a entender, ese día los hizo estar ahí en el templo porque llegaron con el niño y wow. Lea, hermanos, toda esa profecía de Simeón. Eso es terrible.
Tremendísimo. Pero lo que me interesa aquí es, ¿no podríamos especular que Ana guardaba la ley? ¿No podríamos especular que Simeón guardaba la ley? ¿No podríamos especular que Natanael también guardaba la ley? Ajá. Pero ¿cuál es el problema? El problema no era si la guardabas o no la guardabas, sino que guardándola, todavía la deuda seguía igual. Guardar la ley era manifestar fe en Dios, esperanza en Dios, que Él iba a cumplir una promesa, que queríamos caminar como Dios quería que camináramos, que queríamos tener la conducta adecuada. Eso era guardar la ley, pero la pena de muerte no se había quitado. Ese es el problema. La pena de muerte no se había quitado. Yo le decía a los líderes hace unos 15 días, si no mal recuerdo, les decía yo, ¿por qué no vayamos al jardín del Edén rapidito? Con esto vamos a cerrarlo y lo seguimos el domingo. Vayamos al jardín del Edén. El hombre peca, la mujer peca. Bueno, por los más resentidos y machistas, la mujer peca, el hombre peca, porque ese es el orden. Y Pablo por ahí dice, no, es que la mujer pecó primero y que luego, no, pero luego aclara, pero al final hoy ya en el Señor ni la mujer es sin el hombre, papá. Así que ese principio para querer achacarle alguna situación a la mujer queda totalmente eliminado. El apóstol lo aclara. Entonces, peca Adán y Eva. Llega Dios y ¿qué han hecho? Entonces viene Dios y dice, pero como yo los quiero, porque Dios nos ama, definitivamente que Dios nos ama. Dios nos ama. Pero como yo los amo, aquí no ha pasado nada. ¿No le parece que así debió haberlo arreglado Dios? Y no ha pasado nada. No hacemos eso con nuestros hijos. Y lo hacemos por el principio bíblico que dice que vayamos y perdonemos porque Él nos ha perdonado. No hacemos así con nuestra esposa si nos quema la canilla. No hacen así nuestras esposas si le quemamos la canilla. Bueno, esa es la enseñanza bíblica. No digan amén porque puede prestarse a confusiones. Pero esa es la enseñanza bíblica. Entonces, ¿por qué Jesús dice? Bueno, Dios dice, los perdono. ¿Por qué Dios no podía arreglarlo de esa manera? Le decía yo a los líderes ese miércoles. Y les pregunto a ustedes para espantarles el sueño, con eso terminamos. ¿Por qué Dios no lo hace fácil y los perdona ahí? Y dice, bueno, borrón y cuenta nueva, comencemos de cero. Alguien dígame algo, en que sea que ya tienen hambre porque es tarde. Es exactamente la respuesta, porque Él es Dios y en Él todos los atributos son perfectos. Y Él dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de algo que dijo que iba a hacer y no lo hace. Dice la Escritura, Él dice y no lo hará. ¿Se le va a olvidar o se va a hacer el loco? No. Entonces todos los atributos en Él son perfectos. Entonces Él dijo, el día que coman morirán. Eso tiene que ver con la justicia. Entonces no puede ahora cambiarlo. No puede cambiarlo. La pena se tiene que ejecutar. Y como nos ama tanto, entonces Cristo es nuestra propiciación. O sea, el pago se ha dado. Usted no pagó en la tienda, pero alguien pagó por usted. Usted no pagó en el comedor, pero no debe porque alguien dijo, en la deuda de Miguel Castellano aquí en el comedor 2 meses, yo la pago, no se preocupe, cuando venga, denle fiado, si él no paga, yo pago. Entonces, yo no debo, pero yo no he pagado. Pero si alguien pagó, o sea, no es de que nos perdonan sin el pago. Y eso es por eso que no se puede arreglar en el jardín del Edén, porque la pena se tiene que ejecutar. Y si Dios los ejecuta en ese mismo momento, entonces, hermano, tiene que hacer otra creación. Y como para Él un año es como 1000 días y 1000 días como un año, comienza todo el proceso, comienza todo el repaso que hemos tenido, comienza, hermanos, todos esos pasos de Dios actuando para que de menos a más ahora se convierta, para que de más a menos ahora se convierta de menos a más. Y por eso se habla de la iglesia, que la iglesia está en un proceso regenerativo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué? Porque lo han vuelto a poner en el camino de la senda antigua. No me refiero a lo que conocemos bíblicamente, sino al proceso original. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición que esta noche nos hemos podido congregar. Le felicito, le animo, le motivo a que siempre se congregue. Cuando se congregue, todos los días que tenga tiempo. Y los días que no tenga tiempo, ahí en las redes está la transmisión. Aprovéchelo, gócese, edifíquese. ¿Por qué?
porque valemos un precio inimaginable. Valemos la sangre de Cristo. Si esta noche hay alguien que nos visita y no tiene a Cristo en su corazón, quiero decirle, cómo te ama Dios. Vales la sangre de Cristo. Se ha pagado por ti. Se ha pagado por ti. Ahora solo tienes que aceptar ese pago y decir, sí, quiero aceptar que otro pague por mí. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Quiero reconocerlo como mi sustituto en esa pena de muerte. Quiero agradecer por su sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero hoy abrir mi corazón para recibir en él a Jesús como mi Salvador. ¿Habrá alguna persona que esta noche quiera recibir a Jesús como su Salvador? ¿O habrá alguien que, habiéndose apartado de la senda, quiere volver a ella? Vuelva antes que esa trompeta suene. Vuelva antes de que llegue ese día en que todos los hombres tengamos que dar cuentas a Dios. Los que han sido redimidos, hablaremos de eso el domingo, no tienen preocupación por ese día. ¿Por qué? Porque su deuda, nuestra deuda, ya fue pagada. ¿Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguna persona que se quiera reconciliar? Queremos orar por usted. Si no lo hay, iglesia, siga adelante. Vale la pena. Honremos el sacrificio de Cristo. Una vez más, bienvenidos, felicitaciones. Queremos dar la bienvenida a Armando Iraeta. Nos visita por primera vez. ¿Dónde está Armando Iraeta? Es primera vez que nos está visitando. Dios le bendiga. Ella es una persona mayor. Dios le bendiga. Qué bueno que quiso estar hoy con nosotros.